Hoy corresponde el tema cálculo de los tiempos estándar. Voy a hacer una recapitulación de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a ver un ejercicio que habíamos dejado, yo creo que no se los di, que es importante y que muchos de los cursos pasados han puesto algo similar. Entonces me interesa verlo del tema de productividad. Con respecto a los dos temas de manufactura y servicios, más el tema de hoy vamos a ver algún ejercicio de tiempos estándar, pero posteriormente a ver este tema, nos vamos a dedicar a analizar o puntualizar en ejercicios que nos permitan ya llegar a estar bien en el examen, que creo que anda por ahí de mediados de mayo. Entonces, para que ustedes puedan tener la certeza de cómo podría venir planteados los exámenes. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a irnos al ejercicio que les remití al WhatsApp. En el ejercicio de WhatsApp, vamos a buscarlo. Creo que era una práctica así. Ok. Voy a compartírselos para ver el ejercicio número 4, que me interesa mucho para poder, digamos, concluir el tema de productividades. Aquí tiene varios dilemas. Un primer dilema es que está dado por libras, se pregunta por kilos, vienen en quintales y después se empaca en bolsas diferentes, en bolsas de 250 gramos. Y hacen una mezcla entre lo que realmente han hecho y lo que les falta por hacer. Hay que complementar. Entonces, alguien que me lea el ejercicio número 4. Grano de Oro S.A. es un beneficioso café que se encuentra en las faldas del volcán Barva. El proceso de beneficiado consta de 3 operaciones principales de flujo continuo que poseen los estándares mostrados en la siguiente tabla. Chancador, libras por hora 240, bolsas de 250 gramos por hora 435, despulpadora 320 libras por hora 580.66 bolsas de 250 gramos por hora, pilas de secado 400 libras por hora, bolsas de 250 gramos 725.82 por hora. En la actualidad se están preparando lotes A y B respectivamente, el primero por 1000 quintales y el segundo por 500 quintales, y se está dividiendo una eficiencia proporcional del 80% con respecto a las unidades elaboradas de A y una eficiencia proporcional del 85% para B. Se desea una eficiencia global real del 90%. Si un quintal equivale a 80 libras de café, ¿qué productividad relativa a kilogramos procesados lotes A más B es requerida para llegar a la meta? Y si ya se han producido 500 quintales, 300 quintales de A y 100 de B, ¿a cuánto debe ajustarse la productividad relativa a bolsas de 250 gramos procesados de A y B respectivamente si se quiere que el 90% de la eficiencia por desviación se cumpla para ambos productos si ya han producido 300 unidades de A y 100 de B? Si ustedes analizan, aquí lo que nos están indicando es que nosotros tenemos diferentes medidas y diferentes producciones. Nos preguntan que ya tenemos 2 lotes en procesos, A y B, que el primero es de 1000 quintales, ¿verdad? Y el segundo es de 500 quintales. ¿Qué sucede? Bueno, hay que saber cuánto equivale un quintal. El quintal son 80 libras. Entonces, ya ahí tenemos la primera diferencia que hay que manejar. ¿Qué pasa si ustedes lo dejan en 1000 o en 500? Ya está malo porque estaríamos trabajando quintales
con otra proporción. Ve que también las eficiencias son diferentes. En el lote de A, la eficiencia es de un 80%, mientras que en B es de un 85%. Y también las dos están más bajas de la eficiencia que se requiere, que realmente se requiere para efectos de la producción. Se requiere una eficiencia del 90%. ¿Ok? ¿Qué es la pregunta? Ve que lo que nos quieren es que nosotros podamos obtener cuál es la productividad relativa, pero ahora no en libras, sino en kilos. Y en kilos procesados de tanto del lote A como el lote B, para llegar a obtener la meta que ellos se habían propuesto. Pero con una condición, y es que se han producido ya 300 quintales de A y 100 de B. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ya hemos avanzado, tenemos una productividad X, pero queremos llegar a la productividad que nos hemos fijado. Entonces, ¿cuánto nos falta o cuánto tenemos que mejorar nuestra producción para poder llegar a la meta? Es la primera pregunta. En el caso de la pregunta B, dice que se ajusten las productividades a bolsas de 250 gramos procesados, de tanto del lote A como B. Pero se requiere que el 90% de eficiencia por desviación se cumpla para ambos productos. Si ya se han producido los 300 unidades de A y 100 de B. Entonces, ya aquí mezclan cosas ya diferentes. Es que la bolsa ahora va a pesar 250 gramos y la eficiencia es de un 90%. Entonces, hay que entender el concepto de esas productividades. Una productividad es muy fácil, nada más dividirla, ¿verdad? Pero ahora lo que ustedes tienen que hacer es empezar a mezclar algunas cosas. ¿Qué ven ustedes ahí en ese ejercicio? ¿O qué pueden notar ustedes? Que me lo están dando por libras y que tengo que traerlo a kilogramos. Entonces, una conversión. Tenemos que hacer algunas conversiones, ¿verdad? Que tenemos diferentes, veámoslo así, eficiencias, que ya hemos consumido algunas cosas, que algunos son en kilogramos, que otros son en libras, que otros son en quintales, y que entonces nosotros tenemos que mezclar todos los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo a través de Excel. Voy a posicionarme en una hojita, para no copiar los datos. Entonces vamos a ver. El lote A, ¿cuántas libras son de A? Acuérdense que nosotros tenemos dos lotes. Entonces, ¿cuántos serían las libras del lote A y del lote B? Sin miedo. 80,000, profe. Bueno, 80 son Sí, 80 libras. 80,000. 80,000, sí. Sí, 80,000. 1000 por 80. Ajá, entonces tenemos 1000 quintales. Y cada quintal tiene 80 libras. Entonces yo tengo 80,000 libras de A. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Okay? ¿Y cuántos tendría de B? La mitad, porque son 500. Son 500, entonces por 80. Entonces tendría la mitad. Ahora, ¿cómo yo hago para convertir las libras en kilos?
lo divido eso entre 2,2, que son las libras que hay por kilo. Así es. Entonces yo divido cada una de esas entre 2.2, que son las diferentes, ¿cómo se llama? Cantidad de kilos. De kilos. Permítame un minutito. Les decía que estábamos en que cómo se convertía a kilos, ¿verdad? Sí, cómo era que se convertía a kilos. Entonces, las 80,000 libras las dividíamos entre 2.2 cada uno, ¿verdad? No hay problema ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Por el momento no, profe. Ok. Recuerden que vamos aquí. Okay. Recuerden lo siguiente. Lo que está indicando es que si nosotros sacamos el lote A y el lote B, nosotros necesitaríamos 54,545 kilos. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, recuerde que cada uno de los departamentos poseen estándares diferentes. El tiempo de proceso del chancador era 200 libras por hora. El despulpador 320 y el de la pila de secado 400. Ahora, si yo les digo a ustedes cuál es el cuello de botella, ¿qué me dirían ustedes en una actividad, en un proceso? ¿Cuál es el cuello de botella? El proceso que menos capacidad tiene. Así es el proceso que menos capacidad tiene. Si nosotros analizamos esto, de los 3 departamentos o 3 secciones, ¿cuál es el que menor tiene de proceso? Quiere decir que hace menos producción por hora. ¿Cuál es? El del primero. El chancador, ¿verdad? El chancador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el chancador. Eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la unidad de nosotros está en kilos, la idea es que nosotros todo lo convertamos en kilos, ¿verdad? Lo convertamos nosotros todo en kilos. ¿Ok? Así para cada uno de ellos. O sea, lo que significa es que estamos unificando la unidad de medida. Estamos unificando la unidad de medida. ¿Ok? Entonces, el cuello de botella y el que deberíamos utilizar, digamos, el más relevante es este. Es el 109.9, ¿verdad? Ese es nuestro cuello de botella. Sí. No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que vamos a hacer es, si el cuello de botella es en ese, vamos a utilizar o buscar el tiempo con ese cuello de botella. De nada me sirve a mí con la mejor producción, sino con el que más, digamos, me va a durar a mí. Entonces, ¿cómo convierto yo en cada lote el tiempo que yo tengo? Entonces, los kilos lo divido entre lo que yo produzco por kilo, por hora, ¿verdad? Entonces, si yo necesitaría 36,000 y lo divido, aquí está, entre 109,9, lo que indica es que yo necesito 333 horas, punto 33 para terminar el proceso. De igual forma, si lo hago con el OTB, lo que divido los kilos entre los kilos del cuello de botella. Y entonces la sumatoria de estos dos, lo que me dice es que yo,
para terminar el proceso necesito 500 kilos. Pero recuerde que las eficiencias entran en juego. Cuando a nosotros nos dicen que una eficiencia, por ejemplo, proporcional al 80%, lo que significa es que hay un 20% de tiempo perdido. O sea, que yo soy eficiente el 80% del tiempo. ¿Qué pasa con el 20%? Bueno, que van al baño, que empiezan a hablar de la novela, que les sucede algo a la máquina, que el operario tiene alguna situación. Entonces, la eficiencia en el caso de A llega a 80 y en el caso de B llega a 85. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, si la producción yo la quiero, bueno, acá un 90%, que era lo que decía el ejercicio, entonces yo necesitaría, en vez de 500 horas, con el 90%, requeriría 555.56 horas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Las horas estándar son las que yo he vivido por la meta, ¿verdad? Que es el 90% eficiente. Así es. Ahora vamos a ver que el tiempo del ciclo dividido entre los elementos, lo vamos viendo a ver cómo es que se obtiene eso. Ok. Recuerde que decía el ejercicio que nosotros ya se han producido 300 quintales de A y 100 de B. ¿Sí? Ya nosotros habíamos producido, digamos, digamos, los lotes. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo yo hago para poder manejar eso? Si ya yo produje 300 kilos, perdón, decía 300 quintales, quiere decir que lo voy a convertir aquí a libras. Pues ya lo tengo convertido en libras. O sea, los 300 quintales son 24,000 libras. Igualmente, los 100 quintales son 8,000 libras. Eso lo estoy convirtiendo lo convierto en kilos. Quiere decir que yo tenía que producir 54,000 kilos y he producido a este momento 14,000 kilos, 14,500 kilos. ¿Ok? Entonces, yo necesito ahora, bueno, ver qué tiempo he invertido, qué tiempo requiero para nosotros comparar las inversiones, los tiempos con eso. ¿Qué decían que teníamos nosotros ahí? ¿Ok? Nosotros tenemos que si yo tengo 10,909 y el cuello de botella mío es 109, quiere decir que yo tengo 100 horas en proceso. Si yo lo divido los kilos entre eso, y de igual forma para el producto B. Recuérdense que todo lo manejamos con ¿cómo se llama? Con el cuello de botella. Ambas sumas lo que me da es el tiempo de proceso, o sea, cuánto tiempo he invertido yo. Pero recuerde que nosotros teníamos para cada departamento una eficiencia diferente. En el primer caso teníamos un 80 y en el segundo teníamos un 85. Quiere decir que si yo multiplico o lo divido 100 entre 0.80, lo que me va a decir es que el tiempo que yo he dedicado son 125 horas. ¿Por qué 25 horas? Los perdí yendo al baño o cualquiera de las cosas que les había mencionado, ¿verdad? De igual forma, para el producto B. Entonces, esto lo que nos da es que el tiempo consumido real es de 164,22 horas. ¿Ok? Entonces, si yo eventualmente tengo un tiempo requerido de 555 horas, pero ya invertí 133, ¿ok? El tiempo que me queda para producir es únicamente 422 horas. ¿Ok? 422 horas. Ahora sí,
de todo esto, entonces nosotros tenemos que buscar cada una de las preguntas que nos están diciendo. ¿Okay? En resumen, podría darse de esta forma. Yo tengo una productividad real requerida de 54.000 kilos, he producido 14.500, me hacen falta producir 40.000. Tengo 555 horas, he gastado ya con las eficiencias de 164 y me quedan 391. ¿Qué implica eso? Que yo en este momento estoy obteniendo, para lo que me falta, yo necesito una productividad de 102.2 para poder completar, digamos, la operación que yo tengo que hacer. Ahora bien, las preguntas venían en la siguiente. Dice, ¿qué productividad relativa a kilogramos procesados totales de A más B es requerida para llegar a la meta? Si ya se han producido 300 y 500. ¿Ok? Esta es la respuesta, ¿verdad? Yo necesito una productividad requerida de 102.2, digamos, kilos por hora. Eso es lo que yo necesito. Ahora, con respecto a la B lo que nos decía es lo siguiente. ¿A cuánto deberían ajustarse las productividades? Ahora, ya las productividades están dadas, pero yo tengo que ajustarlas. De ajustarlas a bolsas de 250 gramos procesados de B, si se requiere que el 90% de eficiencia por desviación se cumpla para ambos productos, si ya se han producido los 300. ¿Okay? Entonces, si nosotros analizamos, ¿okay? Yo tenía en el lote A que todavía me faltaban producir 10.909 kilogramos. ¿Okay? Si a esto yo le resto, o veámoslo aquí, del total que yo tenía, que eran 36.000, ya yo produje 10.909, lo que no me faltaría por producir son 25.454. ¿Okay? Eso, si yo llego y tengo el tiempo, tenía 370 horas, le quito 125 que ya consumí, me quedan 245 horas. Entonces, la productividad va a ser la división de la producción entre el tiempo. Quiere decir que yo necesito una productividad de 103.74 kilos por hora. ¿Okay? De igual forma, viene el producto B. Ya habíamos producido una parte, ¿verdad? Teníamos que producir 18.181 kilos, solamente habíamos producido 3.636 kilos. ¿Okay? Entonces me faltan por producir 14.545 y yo tengo 185 horas disponibles, pero ya gasté 39 horas. Entonces me quedan solo 145. La productividad es de 99.65 kilogramos por hora. Pero la pregunta no llegaba ahí. Y esta es una de las cosas que, por ejemplo, el año pasado pasó en las preguntas. Le preguntaron por otro tipo de empaque, en este caso por bolsas de 250 gramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un kilo tiene 1.000 gramos. Y por lo tanto, si yo tengo 250 gramos por cada bolsa, lo que significa es que para poder manejar eso, debo multiplicarlo por 4 para poder obtener las 4 bolsas que componen el kilo. Y eso fue lo que pasó ahí. ¿Okay? Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, le preguntaron por esto y la gente respondió por eso. Entonces, estaba mal, porque estaban preguntando sobre las bolsas de 250 gramos. Dime términos, vea que aquí estamos comenzando a practicar. Aquí la intención es que ustedes vayan viendo términos. Me interesa mucho conversiones, me interesa mucho lo que es un cuello de botella, me interesa, por ejemplo, cuando son eficiencias, porque todo se va a basar en eso. ¿Cuál es la eficiencia de la producción? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? ¿Cómo podemos reducir tiempos, movimientos? ¿Cómo podemos mecanizar cosas para poder lograr eso?
Una cosa es la eficiencia parcial, otra la eficiencia total. Recuérdense que los índices podrían ser un producto contra la totalidad o un producto contra varios. Ese tipo de cosas son las que nos van a dar la certeza para poder manejar el hecho de cómo obtener productividades y cómo aplicarlos a la producción. ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Profe, yo creo que eso es como que se va asimilando y todo, y uno va viendo bien el ejercicio y así, o sea, como no le voy a decir, lo puedo entender ahorita, no sé, en 90% y con el tiempo lo voy entendiendo más. Sí, es que tenemos que ir practicando. Lo que pasa es que todas las preguntas son diferentes, ¿verdad? Todas las preguntas son diferentes, tenemos que manejar eso. Yo lo que quiero es que ustedes vayan introduciendo conceptos para cuando vamos ya a los ejercicios, entonces podamos ir resolviéndolos, digamos, de una forma más adecuada. Ese ejercicio se las traía porque combinaba muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que manejar, digamos, algunos conceptos, principalmente manejen lo que es eficiencia parcial, lo que es un cuello de botella, por qué se escoge el menor y no el mayor, cómo puedo convertir, una cosa es el tiempo de proceso, otra cosa es lo real, ¿verdad? El proceso es únicamente la eficiencia durante el tiempo en que está en producción, pero hay tiempos ocioso que se maneja diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto al ejercicio? Ahí se los voy a mandar para que lo vayan manejando. ¿No tiene ninguna duda? Profe, es que como dice la compañera Melissa. ¿No se escucha? ¿Me escucha, profe? No, casi no. Profe, es que como dice la compañera Melissa, que como dice la compañera Melissa, ¿verdad? Primero Sí. vamos a tener que interesarse, procesar y cualquier cosa ahí las consultas. Ok, está bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición del tema que nos corresponde hoy. ¿Me llamas, Nancy? Perdón, estaba hablando y no había desactivado el micrófono. Les comentaba de que nosotros con este tema que vamos a ver hoy, vamos a terminar los 4 temas que componen el examen.
que no lo vean como una forma muy fácil de verlo solo en las exposiciones, porque antes no, yo me basaba solo en las exposiciones y cuando nos dábamos cuenta, los ejercicios eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos, una cosa es lo que nos dan para darle a ustedes y otra cosa es lo que quieran preguntar. Entonces, lo lógico de esto es que tengamos preguntas muy similares a lo que ha venido en los exámenes para que ustedes tengan la certeza de poder, digamos, enfrentarse a los ejercicios. Por el momento, lo que necesito que los 4 temas, ustedes tengan 2 cosas. 1, conceptos y 2, fórmulas para que podamos manejar. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta exposición, vamos a hacer un ejercicio y vamos a manejar prácticas para que podamos ya empezar a verlo desde la perspectiva. Les voy a hacer un quiz la otra semana. La otra semana les voy a hacer un quiz para que se vayan preparando de lo que hemos estado viendo. Ok, entonces el tema es el cálculo de los tiempos estándares. Ok, entonces son tiempos y movimientos. En producción, lo más importante es cómo yo puedo producir con menor tiempo, con menores recursos, productos de calidad. Entonces, el tiempo es un factor fundamental. Si ustedes en una distribución de planta, pongo el caso de la Universidad de Costa Rica, sede del Caribe, no es posible que ustedes, por ejemplo, un estudiante, llegue a becas o llegue a registro y tenga que pasar por la psicóloga y tenga que irse a 50 metros, a 25 metros a buscarlo en la oficina. Y después de eso, lo mandan abajo para hacer otro trámite y después que venga aquí arriba para hacer otro trámite. Todo eso son tiempos muertos. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es que tuviéramos digamos, un edificio en donde todos los trámites fueran centralizados y entonces el cliente pudiera tener mayor, digamos, aprovechamiento de los recursos. Esa es la tónica que hay que prevalecer cuando nosotros producimos. Entonces, veámosla acá. Yo quiero que ustedes hagan la diferencia entre lo que es un proceso, un procedimiento y lo que son tareas. No son iguales. La gente a veces tiende a confundirlos, pero son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Qué hablamos nosotros? Las tareas son como muy individuales, son muy, digamos, de desarrollo para llegar a un proceso. Esas tareas, cuando ya se van uniendo, van dando actividades. Esas actividades van dando a través de procedimientos y eso nos lleva a un proceso como tal. Entonces, tenemos que ir manejando, digamos, conceptos de eso, ¿verdad? Porque a veces se confunden algunas terminologías. Lo importante en producción es poder medir el trabajo. Cuando suena muy duro, pero uno empieza a mecanizar la producción. Cuando uno mecaniza la producción, tiende a tener estándares de producción. O sea, ¿cuánto podría ser que una persona produzca en determinado tiempo? Entonces, la intención de esto es medir ese tiempo. Y ese tiempo lo hacemos a través de técnicas estadísticas que nos permiten evaluar eso. Aquí en este tema entra mucho la parte de estadística, lo que es la normal estándar, el tamaño de muestra, la distribución binomial, las tablas normal estándar, todo ese tipo de estadísticas que ustedes vieron en estadística 1, estadística 2. Básicamente es aplicar eso a la producción. Sin embargo, la medición del trabajo, lo que quiero llevarlos es que vamos a evaluar una tarea definida, viendo a ver, comparándola con todos los demás y pudiendo lograr estandarizar cuánto es el tiempo de producción de X o Y producto.
Para eso siempre vamos a manejar conceptos como, primero, tiempo estándar. El tiempo estándar es como el operario, digamos, promedio que está capacitado, que ha desarrollado la actividad y que, digamos, en tiempos normales, sin tener fatiga, produce X o determinada cantidad de productos. Entonces, nosotros siempre vamos a tener un tiempo estándar, ¿verdad? Recuerde que ese tiempo estándar siempre es de un trabajador que tiene experticia, o sea, ha trabajado, no está fatigado, que tiene un desarrollo dentro de la empresa. Ese es el tiempo estándar, ¿verdad? El tiempo estándar. Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio de los tiempos, verdad? A veces mucha gente dice, bueno, dejémoslo a ver cuánto produce. La verdad es que no. Nosotros tenemos que establecer esos estándares para poder medirlos y poder estarlos continuamente viendo a ver cuál es su evolución. ¿Qué hacemos para hacer? Recuérdense que ustedes no son ingenieros industriales. Eso le corresponde más al ingeniero industrial. El ingeniero industrial lo que va a hacer es, va a tomar un cronómetro a través de un tablero de observaciones, un formulario, y va a empezar a grabar y ver cuánto dura cada uno de que, si nosotros lo analizamos, va poniendo la observación de cuánto es lo que dura haciendo cada vez la labor que está asignado o la tarea que está asignada. Y eso lo que nos va a dar es información para después nosotros estadísticamente valorar si está bien o está mal. El procedimiento es una tarea cualquiera, una tarea nueva, ver si ha habido algún cambio en el método de trabajo, si hay alguna queja, las demoras, la fijación de esos tiempos por remuneraciones. ¿Por qué es? Y les cuento, por ejemplo, una anécdota. Cuando yo llegué a Hamdeba, me sucedió algo interesante. Nuestros operadores de grúas, Stride Carrier, Mafis, ganaban por horas, mientras que los estibadores que eran privados ganaban a destajo. O sea, hacen una tarea y se iban. Entonces, los de Hamdeba, entre más tiempo duraran, más ganaban. Y los de las compañías estibadoras, que eran los que atrincan, desatrincan y todo lo que sacan los bienes de los buques, ganaban entre menor tiempo, lo hicieran mejor o más ganaban ellos. ¿Qué dilema? Entonces, para poder optar por eso, tuvimos que buscar un incentivo en donde si se lograba una eficiencia de X cantidad de toneladas o unidades por hora, les pagábamos un incentivo. Eso se llama un incentivo por eficiencia portuaria. Entonces, es parte de lo que nos sirve a nosotros para una toma de decisiones, ¿verdad? Si entre más podamos nosotros visualizar qué es lo mejor, si pagarle por horas, pagarle a destajo, eso nos permitía o nos permite, digamos, tomar las mejores decisiones. Por supuesto que nosotros tenemos que valorar aspectos, como dice ahí, las demoras, las quejas, los tiempos muertos, los costos excesivos que pueden tener cada uno de esos, ¿verdad? Ahora, el estudio, por supuesto que va a tener que seleccionarse un individuo o sujeto de investigación, ¿verdad? Que es un empleado, por supuesto, ¿verdad? Y lo que uno empieza es, digamos, en seleccionar ese operario con la ayuda de un supervisor. Ese operario tiene que cumplir por lo menos con el promedio, digamos, de producción. No podríamos ni seleccionar el mejor ni el peor, sino un promedio, ¿verdad? Que nos permita que tenga las cualidades
para poder realizar la labor. Acuérdense que esto es teórico, se los doy porque ahí vienen en la exposición. Ustedes, las etapas de ese proceso es obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea, descomponer la operación en elementos de trabajo, hacer unas 4 o 5 mediciones iniciales, registrar el tiempo y determinar el tamaño de muestra. Ve que es importantísimo, ¿eh? Se toman 4 o 5 mediciones iniciales, se registran esos tiempos y se determina el tamaño de muestra. Entonces ya con el tamaño de muestra ya ustedes podrían, digamos, tener la certeza de cómo poder o cuánta gente necesitaría para poder desarrollar el, digamos, adecuadamente o dentro de los términos estadísticos, digamos, el levantamiento de la información. Se mide el tiempo para el tamaño de muestra obtenido y se registra en cada elemento. Se evalúa el desempeño del empleado y se obtiene el tiempo normal, se establecen los márgenes de tolerancia y se calcula el tiempo estándar. Bueno, esto lo vamos a pasar a fórmulas, ¿verdad? Vamos a pasar por fórmulas. Sin embargo, es importante que además de un tiempo estándar o un tiempo promedio, ustedes tienen que manejar algunos márgenes de tolerancia y fatiga. Eso principalmente son personales, ¿verdad? Tolerancias personales. ¿Por qué? Porque ningún operario puede mantener un paso estándar todos los minutos del día del trabajo. Hay picos, hay momentos en donde usted es muy productivo, hay momentos en donde usted no produce la misma cantidad. Porque hace mucho calor, porque ya ustedes comenzaron a desgastarse físicamente. El caso, por ejemplo, de estudio de ustedes. Si yo empiezo a darle materia durante 3 horas, llega el minuto, la primera hora, y ya ustedes no están asimilando. Y no asimilan porque su cuerpo empieza a frustrarse iguales en el trabajo. Uno tiene picos de rendimiento. Hay que entender también que pueden ocurrir 3 clases de interrupciones para las que se debe asignar tiempo extra. Por ejemplo, los personales, viajes al baño, a tomar agua. Ningún empleado puede estar 8 o 12 horas sin ir al baño o tomar agua. Entonces, uno hace un relevo para que empiecen a realizar eso. Lo que pasa es que si son fundamentales, debe quedar alguien en el lugar de trabajo. La segunda es la fatiga, que siempre va a existir en el ser humano. Por más que queramos, en algún momento nos cansamos. Y la tercera son los retrasos inevitables. Por ejemplo, cuando una máquina se daña, cuando hay una interrupción de supervisor, porque se pega la materia prima. Entonces, ahí siempre hay que agregarle una holgura. Holgura es un margen que nos permite, digamos, poder manejar eso. Bueno, ahí viene esquematizado un poquitico, ¿verdad? Las necesidades personales y la fatiga, los suplementos fijos, ¿verdad? Como el descanso, cuando se dan contingencias, por políticas o por algo especial. Hay suplementos por descanso, ¿verdad? Que están dentro del tiempo básico normal y eso nos da, digamos, el contenido del trabajo. Lo de la fatiga está la tensión, los factores ambientales. No es lo mismo trabajar en condiciones, digamos, adecuadas que no trabajar en esas condiciones. Yo, por ejemplo, critico mucho a los taxis. Los taxis deberían tener aire, pero no lo tienen porque dice que les aumenta el costo del combustible. Y puede ser que sea cierto, no lo he comprobado, pero no hay nada como estar agradable. Estar 12 horas, por ejemplo, aquí detenido en el cruce, con esa presa interminable, sudando, que estar uno desarrollándose
en un ambiente positivo. Bueno, así es en la línea de producción. En la línea de producción nosotros tenemos que estar lo mejor. Hay mucha gente que trabaja de pie, hay mucha gente que no les permiten ni recostarse ni sentarse. Hay que analizar cuándo sí, cuándo no, cuándo se puede hacer más productivo, cuándo no, pero eso va dependiendo del manejo del proceso. Aquí hay una tabla de márgenes de tolerancia por retrasos personales y fatiga. Es básicamente que existe alguna ponderación que se le puede dar, ¿verdad? Para saber si hay márgenes o no de tolerancia. En ese momento no nos interesa, digamos, porque no vamos a calcular esos márgenes. Lo que me interesa es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar ya, ahora sí, estadísticamente, cómo puedo yo tomar decisiones con respecto a la medición de los tiempos de algunas? Recuérdense que 4 o 5 observaciones nos pueden permitir, digamos, tener un dato asequible, ¿verdad? Eso no implica que se pueda hacer con menos o que pueda hacer con más, ¿verdad? Esta fórmula es fundamental y ustedes tienen que manejarla. Pueden tenerla ahí afuera, ¿verdad? El tiempo del ciclo, o sea, el tiempo del ciclo de operación, lo vamos a obtener sumando los tiempos observados entre el número de ciclos observados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que yo les medí cuando ponían o hacían el huequito para el ojal, por ejemplo, en una maquiladora, entonces yo lo que hice, bueno, voy a ver en 5 observaciones, 10 observaciones, ¿cuánto duraron? Entonces sumo todo esto y le divido entre el número de ciclos para sacar el promedio. Entonces el tiempo del ciclo va a ser un promedio. También una cosa es el tiempo de ciclo y otra cosa es el tiempo normal. El tiempo normal va a ser el tiempo de ciclo, pero lo vamos a multiplicar por el factor de evaluación. Y el tiempo estándar va a ser el tiempo normal total dividido 1 menos el factor de concesión. Ya lo vamos a manejar para que lo vean en algún ejercicio. De igual forma, ya empezamos a ver que no solamente me interesa saber cuánto es el promedio, sino cuánto se desvían los datos de ese promedio y eventualmente poder determinar cuál es el tamaño de esa muestra. Entonces, eso se obtiene de la siguiente fórmula. Z, recuérdense el nivel Z. Z es una estandarización. Recuérdense que se obtenía X menos mu dividido entre la desviación estándar. ¿Ok? Y que nosotros podríamos tener un límite superior y un límite inferior. Cuando nosotros encontramos el valor de Z, lo que nos estamos refiriendo es al número de desviaciones estándar para un nivel de confiabilidad deseado. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo quiero un nivel de confianza de un 90%, lo que les estoy diciendo es que yo quiero que el 90% de la información que yo tenga, digamos, esté dentro de los términos reales. Pero tengo la posibilidad de que un 5% a ambos lados podría desviarse. Entonces, ese nivel yo lo mido a través de una tabla estadística que se llama la normal estándar. También necesitaría el valor de S. S es la desviación estándar. ¿Okay? Y la desviación estándar, recuérdense que es una formulita, ¿verdad? Que ustedes tienen que manejar esa formulita. Sin embargo, la tienen en Excel, entonces ya aplicamos en Excel, ¿verdad? Después tenemos también el valor de E, que es la cantidad absoluta del error deseado. Entonces tenemos la cantidad absoluta del error deseado. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, si yo estuviera manejando salarios, entonces yo digo, bueno, el salario máximo es de 500,000 colones. Ok, yo aceptaría un error si no se desvía más de 10, o más de 20, o más de 50.
Entonces quiere decir que si yo tengo 500,000, un salario que esté dentro de los términos adecuados de mi investigación, si fueran 50,000, es entre 450 y 550. Pero el error, ese error deseado, es E, es el valor que nosotros tenemos. Y N va a ser el tamaño de la muestra, ¿verdad? Entonces, esos son los formularios que se utilizan, ¿verdad? Que tiene, ¿cómo se llama? El evaluador, lo que va a describir los elementos de trabajo, va a tomar las observaciones y después vamos a calcular el tiempo del ciclo, la evaluación de desempeño, el tiempo normal. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Cronometrar. Entonces empezamos a ver cuáles son todas las tareas que se hacen. En este caso, preparación del molde, toma y colocación de la arcilla en el molde, trabajo con material en molde, colocación de productos terminados y revestimiento de una nueva base, y calculamos cada uno de los 3 tipos que les decía, el tiempo del ciclo promedio, la evaluación de desempeño y el tiempo normal. Aquí tenemos un ejemplo, ahorita lo resolvemos. Ahorita vamos a hacer algo similar. Y tenemos, por ejemplo, cómo seleccionamos el tamaño de la muestra. Ve que el tamaño de la muestra es una fórmula que dice que se eleva al cuadrado el resultado de los siguientes valores. Acá en la tabla, esta tabla, únicamente lo que nos va a interesar es el valor de Z. Ahorita les explico cómo es que se saca ese nivel. Ese ya ustedes lo deben tener, que es la desviación estándar. Tenemos el promedio y tenemos el factor de error que nosotros tenemos. Pues ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Ve que nosotros siempre vamos a tener asociado, cuando tenemos un ejercicio, que en este momento, ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a resolver, tenemos, por ejemplo, que con los 5 ciclos actuales es suficiente para asegurar el nivel de exactitud deseado para el nivel de confiabilidad. Acá, por ejemplo, utiliza el tiempo estándar, trabaja con concesiones personales, o sea, la posibilidad de decirle a la gente, puede ir al baño, puede ir a tomar agua, y tienen de retraso y por fatiga un 15%. ¿Okay? Entonces, ve que la empresa, aunque quiera de las 100 horas, por ejemplo, si yo trabajo, solo voy a trabajar 85 horas. Solo 85 horas. ¿Okay? ¿Hay algún ejemplillo que se puede utilizar? Sí me interesa que en algún momento el muestreo, o sea, la selección de la muestra, ustedes no la van a poder obtener porque no tienen niveles de confianza, porque solo tienen porcentajes. Entonces, podemos utilizar algunas otras técnicas estadísticas que nos permitan hacer eso. ¿Okay? Una de esas es lo que se llama la tabla, lo que se llama la técnica binomial. ¿Okay? Básicamente, lo que nos dice que para encontrar la probabilidad de X es igual a N factorial. N es el número de, digamos, de eventos dividido entre X factorial. Ese X es lo que yo ando buscando, lo que yo ando buscando, va a ser multiplicado por N menos X por P. P es la probabilidad de aceptar y Q es la probabilidad de fallar. Una consideración especial que deben manejar es que si P es un 0.6, un 60%, Q va a ser el complemento, 1 menos el 60%, ese va a ser Q. Entonces yo tengo, si P es un 40, Q es un 60. Si P es un 70, Q es un 30, ¿verdad? Hay que entender bien ese concepto, porque en algunos de los ejercicios le van a dar cuál es la probabilidad de aceptar, que es P, pero no te dan la probabilidad de fallar. La probabilidad de fallar siempre va a ser el complemento. ¿Okay? ¿Qué cosas deben saber? Que para sacar la media, ustedes tienen que multiplicar
n, que es la cantidad de elementos, por la probabilidad de ¿cómo se llama?, de aceptar. Y la varianza va a ser n por p por q. Pero como es varianza, usted necesita la desviación estándar, lo que significa es que le sacan la raíz a n por p por q. ¿Okay? Es importante que ustedes puedan manejar el concepto de esto. N por P es lo que se llama promedio, pero la raíz de N por P por Q se llama desviación estándar, o si lo dejan N por P por Q, lo que van a obtener es la varianza. Fallas que tienen los alumnos, ahí. Les doy la varianza y no le sacan la raíz, y entonces aplican mal el concepto de desviación estándar, porque lo que están aplicando es la varianza, no la desviación estándar. Para aplicar la desviación estándar es necesario sacar la raíz de n por p por q. ¿Okay? Entonces, son conceptos que deben manejar. Cuando ustedes no tengan niveles de confianza, pero sí tienen probabilidades, o tienen, digamos, un nivel de confianza, pero no tienen algunos datos, ustedes pueden manejar la fórmula siguiente para encontrar el tamaño de la muestra. Z alfa es el nivel de confianza, se multiplica por P y se multiplica por Q. Q es 1 menos P. ¿Okay? Es importante que H es la exactitud deseada. O sea, digamos, lo que ustedes aceptarían fuera del error que se tiene. Y se le va al cuadrado. ¿Okay? Entonces aquí vienen nuevas fórmulas. Cuando nosotros tenemos que obtener el tiempo normal, siempre va a ser el tiempo total de estudio por el porcentaje del tiempo que el empleado trabajó por el factor de evaluación del desempeño dividido entre el número de piezas fabricadas. Y el tiempo estándar va a ser ese tiempo normal, pero 1 menos el factor de concesión. Entonces, es importante que ustedes vayan manejando los conceptos. Tiempo normal, tiempo estándar. Tiempo estándar siempre va a haber un factor de concesión. ¿Okay? Ahí viene algún ejemplillo para el manejo de eso. ¿Qué nos sucede? Hay ejercicios que tienen para aplicar la normal estándar y estos que son para la binomial. ¿Okay? Entonces, lo mismo, siempre vamos a tomar una serie de datos, que se determina el tamaño de la muestra, que ahí tenemos la fórmula, y estas son las tablas binomiales. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Por ejemplo, si ustedes me dicen, bueno, tengo un 87.70%, por ejemplo, en el caso de este. ¿Okay? Un 87.7. ¿Qué significa este 87.7 en la normal estándar? 1.1, 6, 1.16. Ese es el valor de Z. Ese es el valor de Z. ¿Okay? Ve que si yo quisiera un 97.5, de lo que significaría es 1.9 y 6, entonces 1.96. 1.96 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo encuentro el valor del 90? Eso, bueno, el ejercicio siempre se lo va a dar. Le van a decir con un nivel de confianza de tanto. Entonces, ustedes tienen que abocarse a cómo hacerlo buscarlo en la tabla. ¿Okay? Ok, vamos a ver. Aquí viene un ejemplillo que podemos manejar. Okay. Vamos a ver un ejemplo de que vino en algún examen. Yo creo que yo le mandé uno, creo que el ejercicio número 13.
Creo que se lo mandé el 12. Ok, creo que se lo mandé Está en el grupo, profe. Está en el grupo, sí. Está en el grupo. Sí, creo que se los había mandado al grupo. Ok. Veamos, por ejemplo, ese ejercicio. Y les voy a mandar algunos ejercicios para la casa para que los vayan manejando ahí. ¿Alguien que me lo lea? El ejercicio número 12. Yo lo leo, profe, dice, la empresa GIS S.A. empaca costales de 80 libras de mezcla de concreto. Los datos del estudio de tiempos para la actividad de llenado se muestran en la siguiente tabla. La política de la compañía es de un 18% de concesión para los trabajadores. Calcular el tiempo estándar para esta actividad. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para una confiabilidad de 93%? Dentro del 6% de exactitud. ¿Sí? Ve que ahí lo que nosotros tenemos son valores estadísticos, básicamente que todos son valores estadísticos, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que nos permitan manejarlas. Les voy a posicionarme en una matriz de Excel para que podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, así y colocar el costal. ¿Cuáles son los valores que se obtuvieron a la hora de medirlo? En el 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántos fueron? ¿Cuáles eran los valores? Vamos, ¿cuáles son los valores? 8, 9. 8. Bueno, 9, Ujú, 8, ujú. 11 y 7. Así es. Ahí. Ok. En la tasa de desempeño es 110%. 110%. Ujú. Ok, La otra. Ajá. Ajá, Ok, dice vamos. ok, perdón. Sí, ya me dice, fija. Veamos acá. No, mejor llenemos todo y vamos viendo de dónde se salió cada uno. Llenar el costal, ¿cuánto era? 36, 41, Ujú, 39, ujú. 35, 112. Tiene un asterisco, pero no sé por qué. Ok, Y un 85%. ok, aquí vamos a marcar y un 85%, ¿verdad? Ujú. ¿El La otro? otra es 15, Ujú, 17, ujú. 13, Perdón, 13. 17 y 13. Ajá. Ajá, 17, 13, 20, 20, 18, y el nivel de eficiencia, 105%. 100%. Ok. En la Y el última último, ujú, es 8, sí. 6, 9. Ujú, Ahí va un 30 con 2 asteriscos ujú. y un 35. Y 35. Estos tienen un asterisco. Dos, de hecho, 2 asteriscos. Dos es así. ¿Qué significa un asterisco? ¿Qué significaba tener un asterisco? ¿Qué decía el problema? Se rompe el costal. Que se rompió el costal, ¿verdad? Ujú. Y que cuando tenían dos asteriscos, Se atasca la banda transportadora. ajá, se atascó, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y cuánto era la tasa de desempeño? En 90%. 90%. Okay. Recuerden lo siguiente. Si usted analiza esto, ve que nosotros la medición venía a llenar el costal 36, 41, 39, 35, pero este 112, algo pasó.
sea, no es un tiempo normal, es un tiempo que se sale de la escala. Entonces, cuando ustedes tengan esos problemas, no los toman en cuenta. Vean, por ejemplo, en este caso, venía 8, 6 y 9 y pasa 30 y 35. Algo pasó, algo tuvo que haber pasado. Entonces, nosotros excluimos los valores para efectos del promedio. Entonces, vamos a sacar el tiempo del ciclo. Recuerde que el tiempo del ciclo, según la Filmina, vamos a irnos a las Filminas. Perdón. Vamos a ver dónde estaba. Vamos a ver. Recuerda que nosotros lo que nos decía era, lo están viendo, que el tiempo del ciclo era la sumatoria de los tiempos observados entre el número de ciclos observados. ¿Sí? Es el promedio, profe. Es el promedio. Entonces nosotros lo que tenemos que obtener es el promedio. Entonces, pero ve que en este caso utilizamos los 5 datos. ¿Sí? El promedio. ¿Qué pasaría para el segundo? Que excluyen el dato que es atípico y dejan solamente 4. Entonces sacan el promedio de los 4. En el otro no hay problema. O sea, se toman todos los datos, sacan el promedio. ¿Qué pasaría en la última? Solamente tomo los 3 datos. Estos 2 que se rompió el costal, lo elimino, ¿verdad? Lo elimino. Ok, entonces ya tengo acá. Ya Pero tengo. estamos viendo la Filmina. Perdón. ¿Sí? Entonces, el tiempo del ciclo era el promedio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Excluíamos, en el caso de la 1 y la 2 no, pero en el caso del 3, excluyo el valor número 5 y dejo los 4 valores que sí me interesan. ¿Qué pasa en el último? Saco el promedio, pero solamente pongo los valores que sí me interesan. Estos dos donde se eliminó el costal, no lo pongo. ¿Eh? Entonces tengo acá el tiempo de ciclo. Recuerden que el tiempo de ciclo son los promedios. Ahora bien, tengo que sacar el tiempo normal. Entonces vamos nuevamente a ver la Filmina, que es lo que nos decía el tiempo normal. El tiempo normal, ve que decía que era el tiempo del ciclo, que ya lo sacamos acá, por el factor de evaluación, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver qué teníamos nosotros en el ejercicio. ¿Cuánto era el factor de concesión? ¿Cuánto era? 18%. 18%. ¿Ok? Entonces, como yo tengo ya el factor de concesión, yo podría sacar los demás valores. ¿Ok? Acuérdense que ya aquí tendríamos el tiempo del ciclo, que era nada más el promedio. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros podríamos sacar el tiempo normal y el tiempo estándar. El tiempo normal es muy sencillo. Únicamente tenemos lo que es el promedio y lo multiplicamos por la tasa de desempeño. Entonces, por ejemplo, 8.6 lo multiplicamos por 1.1 y entonces nos va a dar el tiempo normal. En el caso del otro, teníamos 37.75 por el 85%. Ve que aquí lo que hacemos es multiplicarlo, que es muy diferente cuando estamos hablando de productividades, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí ya nada más lo que hacemos es lo multiplicamos
el tiempo del ciclo por la tasa de desempeño. Pero también nos piden sacar el tiempo estándar. ¿Ok? Entonces tenemos el tiempo estándar. ¿Ok? El tiempo estándar, recuerden que era el tiempo normal total entre 1 menos el factor de concesión. Por eso necesitábamos el factor de concesión. Entonces, el tiempo normal entre 1 menos el factor de concesión. Entonces, nos vamos a Excel. Y entonces lo que tenemos es tiempo normal, 1 menos el factor de corrección, que era el 18%. Si quiere, ponen .82 y quitan todo eso, ¿verdad? Igual, dice que es la sumatoria de eso, ¿verdad? Entonces tenemos 80.4. Pero recuerde que también nos estaban preguntando por el tamaño de la muestra. Entonces, para sacar el tamaño de la muestra, recuérdese que la fórmula del tamaño de la muestra acuérdense que para sacar el tamaño de la muestra era elevar al cuadrado la potencia de z por la desviación estándar. Yo necesito calcular la desviación estándar. ¿Ok? Por el nivel de exactitud deseado, que es h, por el promedio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, o si tengo lo que es el error, el reloj absoluto, lo puedo utilizar también. En este caso, nosotros tenemos que sí tenemos el tiempo estándar, pero no tenemos la desviación. Entonces, la desviación, acuérdense ustedes, la pueden obtener en las fórmulas. Entonces, desviación estándar. ¿Okay? Entonces, pueden sacar la desviación estándar. Entonces, lo que hacen es nada más marcan los valores y le dan enter. Ahí tienen la desviación estándar. ¿Ok? En el caso número 2, recuérdense que solamente utilizamos 4 datos, ¿verdad? 4 datos, ¿verdad? Entonces tienen 4 datos, que serían estos 4 datos. En el caso de la tercera, tenemos que es completo, ¿verdad? Entonces, la desviación estándar de ¿qué valores? De los 5 datos. Entonces tomamos la desviación estándar. Calculamos la desviación estándar de 3 datos que tenemos aquí. ¿Okay? Ahí tenemos la desviación estándar. ¿Ok? Y vamos a calcular la n. Recuerden que n ya teníamos una forma. Entonces vamos a ver de qué se trataba eso. ¿Qué nivel de confianza quería yo? ¿Verdad? ¿Qué nivel era? ¿90 y cuánto? ¿Qué nivel de confianza? 93. 93. Ok, vamos a ver. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un 93%, como si yo tuviera una gráfica, ¿verdad? Una gráfica, yo empiezo a crecer. Si tengo okay. A los lados del 93% para llegar al 100, me faltan 7, ¿verdad? Si yo a esos 7 lo divido entre 2, porque son 2 lados, 2 extremos, lo que significa es que tengo un 3,5 por un lado y 3,5 por el otro lado. Entonces, en la tabla, si yo tengo 93 y le sumo 3,5,
me va a dar que el límite superior va a ser 96,5 y el límite inferior va a ser 89,5. ¿Ok? Pero en valores de Z, yo tengo que buscar este valor, 96,5. Entonces me voy a la tabla. Recuerde que yo tengo la tabla y busco donde está 96,5. Y si ustedes lo ven, está acá, 96,5, está entre 1.81 y 1.82. ¿Ven? Entonces, podríamos sacar una interpolación. No me interesa mucho. Podemos utilizar 1.82, en donde se encuentra ese, ¿verdad? 1.8 y el 2 está aquí, ¿ve? El 2 está aquí. Ok. Desde 1.8 y aquí está el 2. Entonces, ese es el valor que voy a utilizar para efectos de mi ejercicio. Esto me va a dar 1.82. ¿Ok? Ok. Hay una forma de sacarlo. Si ustedes no tuvieran eso. Entonces, voy a ponérselo acá. Ustedes se pueden ir lo que se llama inversión. O sea, le vamos a dar vuelta de la normal. ¿Sí? De lo que van a sacar, el porcentaje que ya tienen, lo van a sacar en valores. Entonces, lo que hacen aquí es, nos copian el dato y ella le dice que es 1.811 redondeado, 1.81, 1.82, depende de lo que ustedes utilicen. Entonces, ustedes lo pueden, si no tienen la tabla, podrían invertir el valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este valor? Ese es el valor de Z. Parece que la fórmula que nos decía era elevar al cuadrado. Entonces, ¿ve? Entonces nosotros vamos a utilizar potencia, la potencia 2, ¿verdad? La potencia 2. Acuérdense que era el valor de Z. El valor de Z es el nivel de confianza que conseguimos, que en este caso va a ser 1,82. Lo multiplicamos por la desviación estándar que está en L y lo dividíamos entre, recuérdense, H por X, ¿verdad? El promedio ya lo teníamos, que era el tiempo del ciclo, y nosotros tenemos el nivel de exactitud. ¿Cuál era el nivel de exactitud? En este caso, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el nivel de exactitud? ¿Cuánto era el nivel de exactitud? 6%. 6%. Entonces, con eso ya obtenemos el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que para la tarea asir y colocar el costal, yo necesito para tener un dato fiacente 28 observaciones. En el caso de la segunda, solo 5. En el caso de la tercera, 24. Y en el caso de la cuarta, 36. 36. Entonces, ¿qué son preguntas de examen? Por ejemplo, de marcar con X. Calcule el tiempo del ciclo de la actividad tal. Calcule el tiempo normal. Calcule el tiempo estándar. ¿Cuánto es la desviación o cuánto es el tamaño de la muestra? ¿De una actividad o de todas?
Eso es lo que le preguntan y entonces lo que le dan son los factores para que ustedes puedan realizar los tiempos estándar que ustedes requieran. ¿Preguntas? ¿Qué voy a más callados ustedes, ah? Parece que estoy en una sesión de espiritismo. ¿Están ahí? Profe, si estamos aquí, tranquilo. Yo no sé, yo pienso que estoy hablando solo allá. No, profe, aquí lo estamos acompañando, en silencio para acompañarlo. Ah, bueno. Mira, esta materia es el FE, que son muchos numeritos, vamos a ver. Esto solo se logra, hasta aquí termina la materia del examen, ¿verdad? Entonces, nos quedan 2 semanas para practicar y una sesión adicional, ¿verdad? Que podemos hacer. Voy a mandarle los ejercicios del examen número 1 y empezamos a practicarlos. Establezcan ya, digamos, algunas fórmulas para que ustedes puedan manejarlo, ¿verdad? Para que no se les haga muy difícil a la hora de que venga el examen, ¿verdad? Les mando la matriz con los 2 ejercicios que hicimos para que lo vayan analizando. El video les queda ahí en la plataforma y les mando los ejercicios. Se los mando mañana temprano, porque ahorita tengo una reunión. Entonces, se los mando mañana temprano. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, todo claro, gracias. Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta, si uno tiene consultas sobre el trabajo. ¿Me llaman o me avisan? Ok, profe, gracias. Está bien. Bueno, nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Ahí les mando, tal vez les deje alguna tareilla. Recuerden que tienen quiz la otra semana. Profe, mi grupo quería hacerle una preguntita. Sí, Ahorita al final. dime. Era sobre la muestra. Sí, De que nosotros habíamos sacado con la fórmula de muestra, una muestra de 150, más o menos, 150 personas de la encuesta, que si está bien o debemos aumentarla. para eso están las tablas estadísticas, que le dicen que sí. Utilice un P de 0,5 y un Q de 0,5 y ponen si tiene la población finita o infinita. Lo aplican ahí porque no puede ser bateado, sino que tiene que estar fundamentado. ¿Por qué 150? Podría ser que sea menos, no sé, podría ser que sea más, pero ustedes son los que deben determinar el nivel de confianza, el margen de error, la probabilidad de aceptar, la probabilidad de fallar. Si tuvieran investigaciones anteriores, podrían utilizar los datos anteriores, pero, Profe, ¿sí? es que nosotros lo hicimos con un porcentaje de error del 95, no, un porcentaje de confianza del 95 y un Sí. porcentaje de error del 8%, Del entonces 8. nos daba 150. No hay problema. Sí, Pero lo que pasa es que ustedes tienen capacidad para hacer las 150 encuestas. ahí vamos, profe, ahí vamos. Ok, porque si no tienen esa capacidad, lo que hacen es bajar los niveles de confianza o los márgenes de error. Y eso lo que va a hacer es que los tamaños de muestra se van a reducir. Sí, es que como decía que según el porcentaje de error bajaba y no era tan confiable los resultados. Ajá, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces era por eso. Entre menos sean los niveles de confianza o los márgenes de error, menor es la realidad de los datos que se están encontrando. Es como decirte, si usted entrevista al 100% tiene información real, pero si usted empieza a entrevistar menos gente, ya tiene márgenes de error. ¿Okay? Entre más alto sea el margen de error, más, menor es la muestra, pero mayor es la posibilidad de encontrar información falsa siendo cierta. Ese tipo de cosas es lo que ustedes tienen que analizar. Pero si tienen la capacidad... ¿Sí? Ay, disculpe, sí, es que digamos a lo referente que está diciendo la compañera era que si en el momento en que vamos a hacer, ¿verdad? El desarrollo de la encuesta y todo eso por parte del proyecto, si Sí. es aceptable ese margen de error o no es tolerable para usted. Como dice la compañera,
en el momento en que se hace es menos confiable, pero usted ya sabe los tropiezos que tenemos en esta virtualidad, entonces esa era la pregunta más que todo. Vamos a ver, ¿quién es el investigador? ¿Usted o yo? Usted, bueno, ¿Qué? yo, de Ajá, nosotros en este momento. claro. Ustedes son los que ponen los términos. Yo no puedo decirle que sí, que no. Lo que pasa es que si ustedes me bajan a un nivel de confianza de un 70, un margen de error del 20, lo que no querían era sacar la información real, ¿me entiende? Pero si está manejable, uno es tolerable en eso. Ok, sí, es que digamos, nosotros teníamos como esa duda en si lo podíamos manejar así, si había ningún problema, pero usted tiene razón en eso. Sí. ¿No? ¿Está bien? Lo pueden manejar. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Está bien, profe, ¿Sí? gracias. Está bien, profe, gracias. Una consulta, ¿el quiz Dime. va a ser teórico o va a ser práctico o ambos en conjunto? ¿El qué? ¿El examen? No, el quiz. ¿El quiz? Sí, Práctico, profe. Tita. Nada Ok. teórico. Acuérdense que aquí no hay nada teórico en este curso. Ok, profe, gracias. Solo los términos. Sí. Bueno, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Se cuidan.